Historia de la biología, línea del tiempo. La biología se ha desarrollado a lo largo del tiempo gracias a las aportaciones de notables investigadores que dedicaron su vida al estudio de los seres vivos y de su entorno. Se suele reconocer a los griegos como los primeros biólogos en la historia de la biología. El 27 de junio de 1590, el holandés Zacharias y su padre Hans inventaron el microscopio, que fue empleado para observar las estructuras de los insectos que no eran notables a simple vista. El 27 de febrero de 1628, el médico inglés William Harvey descubrió que la sangre circulaba por el cuerpo y que el corazón era el órgano encargado de bombear la sangre. También quiso demostrar que la sangre retornaba al corazón por las venas. El 2 de junio de 1665, Robert Hooke fue el primer investigador que, al ver estos tejidos que se repetían, los bautizó como elementos de repetición, células, siendo la célula la unidad atómica, funcional y genética de todos los seres vivos. El 12 de junio de 1674, Anton Van, a través de un microscopio, descubrió accidentalmente los microorganismos en una gota de agua y los llamó pequeños animales. El 20 de junio de 1769, Cuvier contaba con los huesos de criaturas raras desaparecidas de la faz de la Tierra. Él creaba un animal, reconstruía un animal a partir de un puño de huesos, de un puñado de huesos. Entonces, a partir de esa práctica que él realizaba, inventó otra disciplina científica, el término paleontología, que se le denominaba así a la práctica que él hacía en ese entonces. El 3 de julio de 1780, Hahn descubrió que las plantas reaccionaban diferente a la luz solar, de manera diferente a la luz solar que a la sombra. Entonces, en ese momento nacen las bases de la comprensión de la fotosíntesis. El 23 de febrero de 1828, en realidad, en el año de 1817, Christian Pander fue el primero en reconocerlas en un estudio que realizó en embriones de pollo. Pero en sí, en 1828, Carl Ernst las descubrió en los embriones de otros vertebrados. El 19 de febrero de 1831, estudiando una orquídea precisamente, el botánico Robert Brown indicaba que todas las células de los seres vivos tenían núcleo. El 24 de noviembre de 1859 surgió El origen de las especies, un libro de Charles Darwin, que Charles Darwin era consciente de que el cambio de una especie en otra era el problema más importante de la evolución. El 14 de junio de 1865 surgieron las leyes de Mendel por Gregor Mendel, publicado en el año de 1865 y 1866. Esas leyes son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los organismos padres a sus hijos. En el 1 de junio de 1869 fue creado el término ecología por el alemán Ernst en un trabajo de morfología general de los organismos. En junio de 1869, por Friedrich fue aislado de
esperma de salmón y de pus de heridas abiertas. Dado que encontró solamente en los núcleos, lo denominó nucleína. Luego cambió a ácido nucleico y por último a ácido desoxirribonucleico, ADN. El 26 de febrero de 1879, por el biólogo alemán Walter Fleming, descubrió que utilizando determinados colorantes podía teñir un material en el núcleo celular que no se conocía hasta el momento. Entonces, a partir de una serie de experimentos, investigaciones, surgieron los cromosomas, como fueron llamados así. El 3 de julio de 1879, Fleming investigó el proceso de la división celular y la distribución de los cromosomas en el núcleo hermano. El 17 de junio de 1884, August identifica que las células sexuales deben estar divididas de manera diferente para terminar con solo la mitad de cromosomas. Entonces ahí surge las células sexuales. El 29 de julio de 1901, Aristóteles, entre 384 y 322 a.C., fue el fundador de la botánica científica y creador de la historia natural. Sin embargo, en los siglos XV y XVI, la botánica se desarrolló como una disciplina científica. El 4 de febrero de 1903, Carl descubrió los tres distintos tipos sanguíneos A, B y O. El 7 de octubre de 1903, la primera hormona que se descubrió fue la adrenalina, descrita por el japonés Takamine Hokichi en 1901, entre 1901 y 1903. En el 5 de junio de 1921 fue el descubrimiento de la insulina por variedad de científicos de distintos lados que encontraron la insulina para hacer una pequeña proteína que baja el azúcar de la sangre. Extrajeron la insulina de los islotes de los páncreas animales. Así fue como surgió la insulina. El 22 de agosto de 1930, los genes de control de eventos bioquímicos. En este año descubrieron a través de experimentos e investigaciones que los genes son los responsables de la producción de enzimas. El 4 de febrero de 1937, ciclo de Krebs, el descubrimiento que resolvió este rompecabezas y unificó el metabolismo, que fue hecho en el año de 1935. El 27 de febrero de 1945 surgió el ciclo de Calvin, también conocido como ciclo de Calvin, o de la fijación del carbono de la fotosíntesis. El 7 de julio de 1953 surge la estructura de doble hélice del ADN, cuya estructura en doble hélice fue descubierta por James Watson y Francis en el año de 1953. El 9 de junio de 1969 surge la clasificación de los seres vivos en reinos, en este año por Robert
quien clasificó los seres vivos en 5 reinos: animal, vegetal, monera, protista y hongo. Y bien, el 3 de febrero de 1976, anticuerpo monoclonal. Bueno, pues un par de científicos fusionaron las células leucémicas de un ratón con linfocitos, con lo cual desarrollaron clones, cada uno de los cuales produce solo un tipo de anticuerpo monoclonal. El 3 de marzo de 1977 surge el sistema de los 3 dominios, que se clasifica, es un árbol de la vida que se clasifica en 3 grupos primarios: bacteria, archaea y eucaria. El 10 de noviembre de 1982, y en este año, cuando un grupo de académicos estadounidenses logra transferir genes entre bacterias de especies diferentes. Una década después, en el año de 1983, un equipo europeo crea la primera planta transgénica, un tabaco resistente al antibiótico kanamicina. El 25 de febrero de 1995, Severo Ochoa en este año descubre y aísla una enzima de una célula bacteriana de Escherichia coli, que él denomina polinucleótido fosforilasa, y que luego es conocida como ARN polimerasa. Bueno, y el 25 de febrero de 1996, Doji fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Fue en realidad una oveja, resultado de una combinación nuclear desde una célula donante diferenciada a un óvulo no fecundado y anucleado. El 16 de abril del 2000, mapa provisional del genoma humano, el cual aporta una extraordinaria información acerca de las bases genéticas del ser humano. Este mapa provisional del genoma humano fue hasta los 2000, que cuando surgió este mapa. Entonces es un acontecimiento actual. Y bueno, pues de ahí en lo adelante continúan una serie, aún todavía lo que falta, el resto de años, de acontecimientos que serán o fueron o seguirán siendo importantes para la historia de la biología. Y bueno, pues este ha sido mi trabajo. Mi nombre es Perla Aguilar Mota, de la carrera de Administración. Y pues bueno, a continuación les presentaré lo último, que fue el enlace de donde yo saqué mi información. Y bueno, aquí entro al enlace. Y bueno, este fue el enlace de donde yo obtuve, la página donde obtuve la información más relevante de mi actividad. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias.